Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el abogado Rodolfo Escobar, soy miembro del despacho Calva Corro Abogados. En esta tarde queremos tocar un tema de prácticas comunes, frecuentes, extralegales de los jueces del nuevo sistema acusatorio adversarial, también se llaman estilismos. Recordemos que este nuevo sistema de justicia trajo una paridad de derechos humanos iguales, tanto a la víctima como al imputado. En ese sentido, se creó una nueva figura que se llama el asesor jurídico y el imputado, la defensa técnica adecuada, de la cual ya ha determinado criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como solamente es una persona que tiene la capacidad de ser licenciado en Derecho y no debe de conocer las técnicas y destrezas de litigación necesarias para poder ser un participante de este sistema. Así, en este sentido, vamos a hacer hincapié a muchos temas los cuales ocurren en la práctica y que los jueces tienen pues este tipo de prácticas. Vamos a comenzar presentando a los abogados que van a participar. Primeramente, el licenciado Israel Calva Corro. Gracias. Licenciado Ismael Galicia, ¿por qué no da su nombre y su lugar de residencia, por favor? Un saludo a todos, Ismael Galicia Pérez de Texutlán, Puebla, y estamos a la orden. Marco. Buenas tardes, Marco Antonio Elvírez, de Tlaxcala, del despacho Calva Corro. Por ahí, compañeros, por favor. Licenciado Antonio Aguilar Rojas, de Atlisco, Puebla. Saludos, abogado. Buenas tardes. Saludos. Licenciado Antonio Rojas, no sé si me alcanza a proyectar. Un gusto. Saludos a todos. Antonio Redonda. Bien. ¿Quién más? Saludos, amigo. Abogado Ignacio Sánchez Pérez de Tlaxcala. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más está con nosotros? Por favor, su nombre y lugar de residencia. Gerardo. Bueno, vamos a dar inicio. Rápidamente, como decía, este sistema se cimienta bajo un estándar de igualdad. Cuando el Ministerio Público, la ley dice en el artículo 127, 130 y 131 que la carga de la prueba es del Ministerio Público. Debe generar líneas de investigación libres de estereotipos, sin discriminación, orientada a investigar todas las líneas de investigación posible, y la investigación no se puede ni suspender ni hacer cesar el curso. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público no cumple con estas funciones? Hay un medio de impugnación inominado del artículo 258 que establece la posibilidad de que la víctima por sí o a través de su asesor jurídico impugne las omisiones del Ministerio Público. Eso está en el artículo 20, apartado C, fracción séptima. ¿Quién me quiere decir qué es el medio de impugnación inominado de omisiones del Ministerio Público? Quisiera saber cuáles son las prácticas más frecuentes en las que incurren los jueces y que pues son una mala práctica o prácticas extralegales o estilismo. ¿Quién me quiere decir? Toma la voz, licenciado Israel, por favor. Claro. Bueno, como lo decía el licenciado Rodolfo, los estilismos en el medio de impugnación del 258 van a variar, y van a variar de acuerdo al Estado, a la entidad federativa. Incluso en la misma entidad federativa hay criterios distintos. Por ejemplo, si hablamos del Distrito Judicial de Puebla, centro, en materia penal, con el de Texutlán, con el de Tepeaca, Izúcar de Matamoros, con el nuevo sistema, Atlixco, van a variar, incluso van a variar en el sistema federal. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la solicitud, habla del innominado, el señor Rodolfo, que es el medio de innominado, yo lo puedo definir como el mecanismo de defensa que tiene la víctima u ofendido con la finalidad de que el Ministerio Público realice, o en su caso, realice cuando deja de hacer, o sea, cuando interrumpe, cuando hay una omisión, o determine ciertos comportamientos del Ministerio Público. Ahorita nos va a decir el licenciado Rodolfo cuáles son. Y este medio de defensa, en las prácticas reales, uno presenta el escrito,
Y aquí en Puebla te requieren para que te digas cuál es el acto o el hecho omisivo del Ministerio Público, a qué te refieres, y narres en tus antecedentes. La ley no dice eso. Puede ser una simple solicitud, solicito audiencia para hacer valer en audiencia oral y con la contradicción respectiva entre el Ministerio Público y yo, exponerle al juez cuáles son sus actos omisivos. Incluso nos decía, abogado, antes de comenzar, que incluso hasta requieren para que vayas a nombrarte como asesor jurídico. Claro. Una de las cuestiones prácticas que además hacen de pedirte que refieras el acto que estás reclamando, presentas la solicitud y una de las prácticas, yo digo obesas, que no sirven para nada, que el juez te pide que vayas a aceptar el cargo. Que vayas a aceptar el cargo cuando en la misma audiencia lo podemos hacer. Podemos ahorrar costos de este sistema. En la misma audiencia llego, me nombran, acepto y sigo desahogando la audiencia. No ocupo una sala para que voy a aceptar un cargo. Otra práctica cuando uno entra a un tribunal es que llevan un libro, un registro. Eso es ilegal. Y si no estás, no te dejan entrar. Te tienes que registrar. Pues por eso eres abogado. Ya hay jurisprudencia de la Corte. Ya lo hay. Bueno, esa es una de las prácticas que visualizo. Muy bien, les vamos a dar 2 minutos a cada quien. ¿Alguien más que tenga que decir algo rápidamente? Me gustaría, por ejemplo... Únicamente, perdón, compañeros, licenciado, perdón, abogados, únicamente para abordar y como un poco lo que menciona el licenciado Israel. En la práctica, en lo personal, yo lo he realizado en el Foro Común, como en el Foro Federal aquí en el Estado de Puebla. Y bueno, para el Estado de Puebla, en materia federal, alguna vez, o la primera que he realizado hace 3 años, únicamente con mi escrito de petición, me autorizaron dicha audiencia, pero bien como lo requieren para el foro común, te requieren mayores formalismos, es como cuando, perdón, a lo mejor tal vez no es el tema, pero en lo personal también me ha sucedido cuando solicitas una revisión, bueno, creo que también es parte de los temas que se van a dialogar, una revisión de comisiones. También en la materia federal no he solicitado, es únicamente, como bien lo requieren, solo por escrito, la petición directamente hacia, en este caso, al órgano jurisdiccional. Y parte de eso es el debate de la audiencia, porque tienes que justificar, en lo personal también me sucedió en el foro común, de Izúcar de Matamoros, en el Cacán Osorio, mencionar algunos de los distritos, y me piden que justifiquen realmente cuál fue, en este caso, la omisión, como bien lo refieren, de por parte del Ministerio Público. Asimismo, también, por ejemplo, por mencionar una revisión de condiciones, efectivamente que han cambiado objetivamente aquellas condiciones que implementaron para la imposición de la medida cautelar. Es decir, entonces aquí llegamos a la audiencia, si ya nada más le vamos a jugar a la simulación, a un sketch como algunos compañeros bien lo refieren. Entonces, yo en lo personal, por lo menos sí veo un poco mayor más práctico, mayor celeridad de impulso en el foro federal, que también tiene sus excepciones, que tampoco puedo decir que es una de los mejores en tema del sistema acusatorio. Por ejemplo, desde cuando ofertas la suspensión condicional, ¿no? La oferta individual. Pero cuando tú lo vas a hacer en el foro común, decimos que nosotros somos un juez que tenemos de velar actualmente por la reparación del daño, en este caso la investigación de la vinculación a procesos del cliente, pero sí, únicamente robustecer, concuerdo efectivamente lo que dice el licenciado Israel. Y bueno, en lo personal, siempre he solicitado, en lo que refiere al artículo 258, en el tema de cuando ofrece, perdón, lo he hecho cuando se hace la atención de investigar, y por lo tanto su archivo temporal. Es uno de los casos que yo he solicitado, pero me pide cuáles son las condiciones muy específicas. En el escrito de petición te decía, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es únicamente quería apuntar y adelante, compañeros. Perdón. Bien, vamos a hacerlo de 2 minutos las participaciones para que acotemos el tiempo. Rápido. Rápido, gracias por la intervención, abogado Antonio Aguilar. Otro tema rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nos ha pasado artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente desde esa lógica de la paridad. ¿Qué pasa cuando el asesor jurídico nota juez de control en su discreción, en su juicio muy particular y subjetivo, que no es técnico, que es deficiente?
quiero saber qué pasa ahí en las audiencias cuando el juez de control dice que el asesor jurídico es deficiente. ¿Realmente puede revocar, juez de control, puede quitarte del cargo o debe prevenir primeramente a la víctima? ¿Quién quiere tomar el uso de la voz? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Ignacio. Soy Ignacio Tlaxcala. Muy bien. Pues mira, hay dos cosas que distinguir en estos temas, que es el ser y el deber ser. Desafortunadamente, para los que andamos aquí en juzgados, en audiencias, nos topamos con situaciones de esa magnitud. Lo que debería de ser, porque está muy bonito en el código, está plasmado, padre, y lo que hacen en realidad los jueces. Sobre la pregunta que tú haces, pues deberían de prevenir a la víctima. Pasa lo mismo cuando quieren pues revocar al defensor. Deben de requerir primero al imputado, o sea, haciendo la manifestación. ¿Sabes qué? Tu asesor o tu defensor pues han manifestado en reiteradas ocasiones que el desconocimiento total del sistema, están dejando de estar en detención, nombra a otro, o te nombramos un defensor público, pero en ocasiones hay jueces que te dicen, ¿sabes qué? No, ya lo hiciste una vez, 2 veces, para mí ya son reiteradas ocasiones, dos o 3 veces. Sistemático, ¿no? Lo manejan así. Y te cambio, o sea, ya ni te dicen, oye, víctima o imputado o tu asesor, tu defensor, ya se ha visto en reiteradas ocasiones que desconocen el sistema, pero no lo hacen así. Bien. Si no sabes que no es necesario, ya me percaté de que no conoces el sistema, tal vez por algún tecnicismo. ¿Sabes qué creo, Ignacio? Yo creo que las expresiones de no saben deben, yo creo que, de eliminarse de los juzgados, porque eso atenta contra la dignidad humana de la persona como profesionista también, y creo que es un juicio muy particular y muy a priori. ¿Por qué? Porque pues su función es resolver, no estar discriminando con juicios subjetivos, ¿no? De esto surge un tema también y quisiera que me comentaran. ¿Realmente Ministerio Público no tiene un tiempo para resolver la carpeta de investigación? Porque muchas veces vas a las audiencias y es lo que dice Ministerio Público, que no tiene tiempo. El artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que los plazos sujetos al arbitrio judicial serán resueltos conforme a la naturaleza del procedimiento y los derechos humanos de las partes. En ese tenor, creo que se debe de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción. ¿Quién me quiere decir de este tema en particular? Recuerden que tienen 2 minutos. Ya no terminamos el otro. ¿Quién me quiere decir? Sí, bien, con respecto a eso, comentaba platicando aquí anteriormente, que es importante que las partes defiendan sus posturas. En este caso el Ministerio Público, como bien lo menciona Lick, la naturaleza de los actos de investigación que va a llevar a cabo, que va a ejercer, es necesario que tengan un límite y no podemos permitir que el Ministerio Público extienda estos plazos de investigación sobre que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que no tiene personal, etcétera, todas los pretextos que pudiera poner el Ministerio Público. De este lado, el abogado defensor sí debería de tener también el acceso para poder exigirle al Ministerio Público que destine el tiempo necesario y si la defensa está de acuerdo también y por qué no está de acuerdo. Entonces, en ese tenor debemos de ser muy precisos el por qué se está solicitando tanto tiempo para el plazo de la investigación y en este caso, bueno, pues el juez tendrá que resolver, pero sí debe de haber ahí el ejercicio de las partes para poder definir por qué se está extendiendo el plazo de la investigación, no importando si tienen o no tienen personal para poder llevar a cabo esos actos. Bien, tendrá que ver como una parte importante para salvaguardar este derecho el ejercicio, la prescripción de la acción penal. Licenciado Antonio. Bueno, en contexto nuevamente, perdón, abogados. Perdón, me salí de contexto, licenciado, perdón, abogado.
Quiero hacer uso de la voz. Adelante, Israel. Primero, el tema relativo a que si el juez está facultado para exhibirte en audiencia, decir que no sabes, eso es una cuestión netamente subjetiva, y el juez no está permitido para hacer eso. ¿Por qué lo digo que no está permitido? Porque él es un operador del nuevo sistema, y dentro de sus facultades está dirigir la audiencia. Siempre sacan la excusa, y es una forma habitual de los jueces, que dicen, es que yo puedo ver que no sabes. La pregunta es, ¿quién sabe, el juez o el defensor? A ver, en primer lugar, la dirección la lleva el juez. A fin de cuentas, el juez va a determinar si es procedente o no es procedente, pero no está facultado para que te diga, enfrente de tu cliente, de acuerdo a su apreciación, que no sabes, porque no compartes la forma de ver el tema en ese momento. Es decir, que tú solicites el uso de la voz, que quieras comentarlo, que quieras hacer valer algún derecho, y que el juez te diga, yo digo que esta persona no sabe. Entonces es una cuestión netamente subjetiva. Ahora, a quien le corresponde ese derecho es el imputado. E incluso hasta la víctima u ofendido. Hablo de las dos figuras en defensa de derechos. Así es. Hablo de las dos figuras. No le corresponde ni al juez. Siempre argumentan, es que el debido proceso, es que la garantía de defensa, de tutela judicial, es que defensa técnica adecuada. Eso no está por encima de ello, porque si a un abogado no lo dejan razonar y para callarlo le digo que no sabe, ¿cómo voy a saber que no sabe si no he llegado al final de su argumento? Así es. Sí, es una cuestión lógica. O sea, no podemos callar a la persona que está hablando, está defendiendo. Incluso callarlo atenta contra el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque en su primer momento técnico, el abogado es el portavoz de su cliente, que está haciendo las manifestaciones técnicas. Ahora, hay cuestiones que sí se pueden demostrar que no tiene conocimiento. Pero en cuestiones de argumentación, en cuestión de que tú pierdes la palabra, en cuestión de que ni siquiera la ley lo dice, en cuestión de que tú llegues a la audiencia y traigas 4 abogados y te digan, se ve que no saben porque hablaron los 4. Si pidieron el uso de la voz ordenadamente, la ley lo faculta. Vamos a acotar sobre la cuestión. Yo creo que podrá hacerse cargo ahorita el licenciado Israel en la cuestión del defensor. Estaba tocando el tema de la asesoría jurídica y eso viene a colación. El licenciado Israel está explicando sobre la cuestión de la asesoría jurídica. Ahora, quisiera acotar lo del tiempo para resolver la carpeta de investigación. ¿Quién quiere? Refería a Antonio para que entres en contexto que la carpeta de investigación en el viejo sistema tenía, bueno, antes averiguación previa, tenían un tiempo para resolver la averiguación previa, ¿no? En sus diversas modalidades. Hoy se sabe en el nuevo sistema que tienen formas de terminación del 253 al 257 y generalmente los jueces dicen que no tienes un término, el Ministerio Público o Ministerio Público lo determina así, para resolver la carpeta de investigación. ¿Qué tienes que decir de eso? ¿Qué te ha pasado en la práctica? En la práctica, la mayoría, ¿qué sucede? Que obviamente, pues, ¿qué busca en este caso cuando me toca ser asesor victimal? La mayoría, a veces, cuando la defensa solicita que el Ministerio Público, ya sé que exista el impulso económico para que se les hagan los cabrones y no cometen un delito se vaya por la prescripción. Digo, si bien es cierto, el Código Nacional en su artículo 94 te habla de los plazos, pero como tú bien nos refieres, del 253 en adelante te habla en este caso, los términos que te habla el sobreseimiento, que es el 327. En lo personal, he tenido que presentar, en este caso, mi acto de control judicial previo del 258, porque a mí, en lo personal, me he encontrado con asuntos que el Ministerio Público, en violencia familiar, no quiere judicializar.
y lo que está buscando es la prescripción de la acción penal. Entonces, yo me he llegado a la necesidad de presentar un control judicial previo ante el Ministerio Público y me ha sucedido la situación. Pero primero que nada, te dicen el tal carácter. Debes de contar con el carácter de asesor victimal para poder impugnar esta resolución. Entonces, primero lo que refieren, hay algo que también habría que mencionar, es el tema de las citaciones, porque si bien es cierto, si no se ha notificado a la víctima o ofendido, también no corres en el plazo que refiere el propio, en este caso, los procedimientos que son de 24 horas, y también el archivo, la atención de investigar. Yo en la práctica me he llegado en esa situación de presentarme escritos, peticiones por solicitar el control previo por que no quieren el archivo temporal, y lo que buscan es la prescripción de la acción penal. Eso lamentablemente en la práctica es lo que su servidor ha vivido y lo que me he encontrado. El Ministerio Público siempre lo que requiere es haber manifestado que no se reúnen los elementos del tipo penal. Y bueno, el abogado ha sido una sesión en la cual he podido ventilar éxito en mi petición. Eso es lo que yo puedo aportar, abogado. Muy bien, ¿alguien que quiera opinar de este tema? ¿Que quiera tener el uso de la voz? Son diversas las maneras de terminar la investigación penal. Una es la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, casos en los que opera el criterio de oportunidad. Y aquí hay algo frecuente que pasa en la práctica. Cuando se llega a la audiencia de omisiones, generalmente un juez de control siempre regresa la carpeta de investigación a manos del Ministerio Público diciéndole que, como él no le puede decir en qué forma tiene que terminar la investigación penal, ni incluso no lo puede obligar a ejercitar a la acción penal, es lo que dice muchas veces juez de control, le regresa la carpeta de investigación, le da un término para que la resuelva en sus diversas formas de terminación, y lo que ocurre es que entramos en un círculo vicioso, porque Ministerio Público en un momento decreta el archivo, en otro momento decreta el sobreseimiento, lo impugnas, regresa otra vez la carpeta de investigación, vuelve a resolver otra vez el sobreseimiento, y recordar que el fondo del innominado del artículo 258 es que se resuelva, primero, convocar una audiencia para que se resuelva en definitiva esta situación. ¿Qué me pueden opinar al respecto, abogados? ¿Quién quiere hacer el uso de la voz? ¿Abogado Israel? Es que eso va a ser variante. Sí. ¿Y cómo vamos a ver las variantes? Las variantes es, si tú solicitas ante un juez de control una solicitud del artículo 258, en su caso omisiones, que no ha hecho la actividad de investigar, lo que estás haciendo es que investigue, pero la finalidad es el acceso a la justicia, la tutela judicial, porque no nos vamos a ir por partes, no es por partes el acceso a la justicia. Recordemos que por ahí la Corte ya estableció criterios desde una justicia prejudicial, judicial y posjudicial, o sea, hasta el cumplimiento de una sentencia. No nada más nos vamos a quedar en que ya se hizo un avance del trámite y ya hay justicia, pero no estamos justificando lo que es la finalidad, una sentencia, y que esa sentencia se cumpla. Entonces, bajo ese parámetro, el juez de control tiene la obligación de obligar al Ministerio Público a que realice la investigación que no ha querido hacer. Y también en un término, en esa misma audiencia, depende de la dilación procesal que ha generado, tenemos asuntos de 2 años, 2 años y medio, que ya están parados. Y dice, pues ya resolví. En cuanto hace al fondo, ya le di 3 meses para que haga todas las investigaciones. Sí, pero también tienes que establecer en tu resolución el tiempo en la que va a determinar si hay un ejercicio de acción penal, si no hay nada, o la sigue manteniendo, y que la cual, esa te la tienen que notificar. Pero no dejarlo con la posibilidad
de que esto se vaya prorrogando, o sea, que se vaya en tiempos mayores y que esto genere un problema, la prescripción de la acción también, en su caso, ¿no? ¿Alguien más? Yo cierro nada más diciendo que el artículo primero constitucional ya establece un control difuso de la Constitución, ya no establece un control concentrado, y precisamente la creación de esta figura del juez de control es que controla al Ministerio Público sobre la investigación, sobre el ejercicio de la acción penal, sobre todo, incluso hay actos que requieren la intervención directa del juez de control, hay actos de investigación que requieren control judicial previo. Recordemos que el control judicial previo es muchas cosas: restitución de bienes, para casos de medidas de protección, para que lo hagan en forma de omisiones, el control judicial para actos de investigación, etcétera. Y yo creo que el juez de control sí está obligado a, de acuerdo a los datos de prueba que se expongan, los ejercicios de argumentación y contraargumentación, sí está obligado a determinar en qué sentido debe de determinar la investigación. Por ejemplo, si ya hay elementos suficientes, datos de prueba suficientes, porque recordemos que el estándar ya es de hecho delictivo y posible participación, sí podría decir juez de control que ejercita acción penal, precisamente conservando, tutelando la garantía de los derechos de la persona que es víctima. A continuación vamos a ver el tema. Hablábamos de una estructura, ¿no? MP, defensor, asesor con el defensor. El defensor particular está establecido, por ejemplo, en el artículo 123, 121, 125, son los artículos algunos que regulan las circunstancias del defensor particular. La garantía de defensa técnica adecuada, 121, la acreditación con el 116, por ahí hablaba el abogado Israel de un tema de que a veces los juzgados requieren que estés inscrito en una base de datos que ellos tienen, y que si no estás inscrito no te van a dejar nombrarte ahí como defensor particular. De ese particular, ¿qué me quieren decir, abogados? ¿Quién toma el uso de la voz? Abogados, perdón, buenas tardes. Nuevamente, pues bueno, ¿qué podemos decir de la garantía de defensa técnica y adecuada? Que lo que, como bien lo dice, es el buen abogado con el artículo 121 Código Nacional. En lo personal, nunca ha sido revocado, porque si bien es cierto, el código así, a su literalidad no dice que los jueces de control en el fuero común, ¿qué hacen? Denoto desconocimiento por parte de la defensa, por cual lo voy a revocar, así literal, por desconocimiento. En lo personal considero que existe una violación a tu derecho humano, como a ejercer la profesión como abogado, y también realmente no existe ese control horizontal, al decir, si no existe un control vertical, al percibir directamente a la defensa, dado que cuando el juez de control, a través de los artículos 53 y 355 del Código Nacional, cuando dice que te puede imponer un apercibimiento, una multa, o hasta inclusive hasta un arresto por 36 horas, realmente es un acto coactivo por parte del órgano jurisdiccional a efecto de poder decir que te voy a revocar por desconocimiento, cuando esto es un derecho propiamente del defensor, en este caso del imputado, porque la única obligación del juez de control es hacerle saber al imputado en cuanto al tema de que denota desconocimiento por parte de la defensa, pero no así poder revocar. Pero lo que están haciendo los jueces, el órgano jurisdiccional, es imponer, ser coactivo a través con esa, inclusive se revoca y hasta te puedas arrestar. Eso es lo que yo puedo aportar, y realmente eso es la literalidad es prevenir, no revocar, no imponer. Claro. Bien. Licenciado Israel. En el uso de la palabra, es preciso decir que la vida práctica nos ha mostrado que en cada juzgado que lleguemos va a ser distinto el trato. Si llegamos a un juzgado de otro estado, de otra entidad federativa,
nosotros llegamos muy cómodos, ¿no? Llegamos a desahogar una audiencia y resulta que en la vida práctica uno acude al tribunal, ingresa uno al estado, a un estado distinto de los que uno no ha acudido, y resulta que en ese estado te obligan a llevar un control de abogados y cédulas, un control de un libro todo feo, una hojita donde pegas tu cédula y ya te dan un número de control del juzgado. Oigan, entonces no vale mi cédula. Soy abogado en términos del artículo 5º constitucional. Yo cumplí con todos los requisitos, los que te pides, haber cursado estudios de abogacía, tener un título. Al tener un título vas a tener una cédula. Entonces, para no estar perdiendo el tiempo y energía, pues dices, pues me registro. Pero uno ha llegado, en mi caso, me ha pasado que yo llego y me dicen, abogado, no puedes ahogar la audiencia si no está inscrito en esa hoja. Yo digo, oiga, esta es mi cédula. Usted, dentro de sus obligaciones, tiene la obligación y facultad de verificar si es auténtica mi cédula. Si no es auténtica, o la cédula está mal, por eso existe una dirección general de profesiones. Entonces, visualizo ahora por el internet con los medios tecnológicos y verifico si es la cédula que le corresponde. ¿Qué más quieren? Llega uno a esa audiencia, te sientas y te dicen, abogado, usted no puede ser abogado porque no lo tenemos registrado en el juzgado. Son prácticas que traemos arrastrando desde el antiguo sistema, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en donde los funcionarios están vulnerando el artículo 5º constitucional y también el derecho de defensa de quien te haya contratado como defensor, ¿no? Y te está vulnerando también el derecho al trabajo. Es una vulneración a uno como profesionista y al representado. Esa es la práctica que he visto y va a variar de acuerdo al estado. Hay estados en que llegas, por ejemplo, Tabasco, te sientas, te dicen, oiga, abogado, no está registrado. Oiga, pero no es necesario, pero te lo dicen muy amable. Te dicen, terminando la audiencia se registra usted. Hay otros que te dicen bien groseros, usted no puede hacerlo porque usted no está registrado, y si no está registrado no puede desahogar una audiencia. Dígame en qué parte del Código Nacional dice eso. Creo que ya determinó jurisprudencia de la Corte, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión netamente a lo que le hemos llamado en estos temas estilismos, hasta del propio juzgado, ¿no? Del propio tribunal, de sus propios componentes que organizan la gente, su gente. Exactamente. Entonces, son prácticas que se están realizando y cuando hay derechos fundamentales que debemos proteger. O sea, ya basta de esas prácticas que no sirven, prácticas estériles, prácticas, hay que darle celeridad y administración de justicia al pueblo mexicano. Muchas gracias. Y en ese sentido hay que advertir que en la práctica se va a seguir dando. Entonces lo importante es que como abogados defensores, en ese momento solicitarle al órgano jurisdiccional que si quiere nombrar un abogado de oficio, que lo haga, pero no nos podemos bajar, porque hay muchos órganos jurisdiccionales que dicen, lo voy a bajar, no puede continuar en la audiencia. Pero como bien lo mencionan, es un derecho fundamental del imputado. Si él tuvo a bien designarme como abogado defensor, no tengo por qué bajarme. Entonces, en ese sentido hay que ser imperantes y solicitar en ese momento. Si bien es cierto, entonces usted determina que no tengo la facultad, nombre en este momento al abogado de oficio, pero yo no me bajo, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar este derecho del imputado, que pues, es el de nombrar su abogado defensor. Esos estilismos van a seguir. Bien ustedes lo mencionaban, tenemos que luchar contra el propio sistema. Aquí justamente en el Poder Judicial, aquí en la Federación, el Juzgado Federal, me tocó que por no estar registrado no me querían atender, o incluso porque no soy defensor común, ¿no? No tengo que ser defensor común, soy abogado ya nombrado por parte del imputado, suficiente. Claro, incluso ahí, ¿no? Sí, o sea, tenemos ese derecho, claro, porque el imputado nos lo está facultando. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Sí, pero perdón. No, eso no es cuanto. Ok, abogado. Abogado Ignacio, ¿algo que decir? Abogado Ignacio.
Creo que quería usted participar en relación a ese tópico. Bueno, rápidamente, vamos al tema, seguimos con el mismo tema. Número de defensores, artículo 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos ha tocado en la práctica, generalmente vamos el abogado Israel y yo, y nos dicen, no pueden hacer uso de la voz de forma, digamos, sistemática. En ocasiones el abogado Israel dice algún argumento, yo digo otro argumento. El artículo 123 establece la capacidad de nombrar varios defensores, los cuales tomarán la voz, el uso de la voz de forma ordenada. Pero yo creo que la expresión tomarán la voz no es necesariamente que le tengas que estar pidiendo permiso al juez. Y el juez confunde, o los jueces confunden, y generalmente no permiten en una práctica que ellos denominan que es de litis cerrada, así dicen, es que es cerrada, litis cerrada, así lo refieren ellos. Entonces, cuando hable el abogado, usted no puede hablar, y entonces, pues, ¿en qué momento va uno a hablar? Si denominan esa circunstancia de litis cerrada. ¿Algo que me quieran decir? ¿Quién toma el uso de la voz, por favor? Compañeros, también, bueno, retomando efectivamente lo que dice Rodolfo, me ha sucedido en tanto en la materia federal y en todo común. Me ha tocado desde igual, cuando a veces he estudiado con algún politigante que hemos estudiado para defensas, me dicen, abogado, efectivamente, desde, no sé, en el control de detención, tiene que dicen, de acuerdo a los actos procesales, de repente el 123 no dice que tienes que esperarte, ¿no? Ellos tienen el estilismo casados, con no sé, los capacitaron en ACIPE, la persona que les dio esa capacitación, o es la persona que considero que limitan tu defensa al momento de poder argumentar. Me sucedió en diversos, les comento, en diversos distritos, igual, fuero común o federal, efectivamente, no puedes actuar en ese tipo de actos procesales. Pero bueno, dicen que es un acto procesal. Tú llevas el control, el otro abogado debe llevar la formulación de imputación. O tú llevas la imputación, el otro lleva la vinculación. Porque no puedes argumentar que uno tras otro, un sistema secuencial. Considero que debe ser esto y es limitar a la defensa. Es por parte de lo que yo pueda convocar a abogados. Muy bien, gracias, abogado Antonio. ¿Alguien más si quiera tomar el uso de la voz con relación a este tópico específico de la cuestión del número de defensores? Claro, es muy importante y es un tema trascendente para la defensa de nuestro cliente cuando somos defensores particulares, o en su caso el defensor público, ¿no? Que llegase con más personas, con varios defensores públicos, porque tendría las mismas reglas. Y las reglas dicen, como usted lo dice, abogado, tomarán en forma ordenada la palabra. Los jueces han confundido sus conceptos que la ley no los establece. Por ejemplo, hablar de litis cerrada, el código no habla de tomarán la parte cada uno de los abogados, pero por litis cerrada. Eso no lo dice. Y cuando la ley no lo dice, lo puede uno hacer. Entonces, el único requisito que pide la ley es ordenada. Ordenada. ¿Qué quiere decir? Con respeto, ordenado, en que yo soy el abogado y no estamos en una plática con mi colitigante y nos demos a entender con el juez. Entonces, pido la voz, la otra persona habla igual, en derecho de defensa, y como lo decía mi antecesor, el no dejarnos hablar, estamos limitando la voz del representado, que es el abogado, es el conocedor técnico de esos argumentos que va a vertir, y si tiene una pluralidad de abogados, es porque está contratando especialistas y que esa representación de abogados, porque el código lo permite, si no diría únicamente podrá llevarse en audiencia un abogado por representado en su caso, ¿no? No pone números, no restringe. ¿Cómo ve el caso de J. Simpson, no? Tenía varios defensores, ¿no? Claro, y si uno puede ver el sistema jurídico norteamericano, precisamente en ese tema, incluso los abogados hablan, y quien tenga la idea en ese momento, quien haya agarrado bien la idea, porque precisamente es un sistema oral, y el cliente contrata a varios abogados, está contratando mayor atención a su asunto, mayor argumento, mayores ideas que dan en ese momento, que surgen en ese momento. Entonces, juez,
al restringir que hable un defensor, cuando llegan en forma colectiva, está restringiendo la defensa de esa persona, de quien contrató a los abogados. Excelente, abogado. Alguien que pueda participar del tema. En la práctica vamos a encontrar algo muy frecuente. El artículo 66 habla de un principio de contradicción. El principio de contradicción tiene ciertos requisitos, tiene ciertos principios, pero debe haber una contradicción, ¿no? Atento incluso a los principios del nuevo sistema, debe haber una contradicción. En la práctica nos ha tocado, o generalmente se puede observar, que el juez o los jueces del nuevo sistema limitan el ejercicio de contradicción según su arbitrio, según su particular subjetividad, digamos, en torno al orden. En ese sentido, ¿qué les ha pasado, de acuerdo a lo del principio de contradicción, qué les ha pasado en la práctica frecuente? Licenciado Ignacio, ¿ya se conectó? ¿Alguien que quiera tomar el uso de la voz? Claro, vuelvo a tomar el uso de la voz, y lo que uno puede visualizar y observar en la vida real y práctica es que el juez establezca la cuestión de la cuestión de la contradicción. De la contradicción. Recuerda, quisiera, abogado Israel, que nos dijera, por ejemplo, un tema del principio de contradicción. Muchas veces, o un ejemplo concreto, recuerda una audiencia que usted presenta datos de prueba, medios de prueba, tiene un conflicto también con la juez, le dice, oiga, déjeme, eso es dato y medio de prueba, no, pero a la vez, ya cuando, ¿sí? Ya agarré la idea. Es que me distrae con el teléfono. Mira, el comportamiento de los órganos judiciales para la contradicción, lo que acontece y lo que ahorita me viene a la mente es, por ejemplo, a lo mejor alguien argumenta y luego de contraargumentación, por ejemplo, el Ministerio Público lo hace, y a su vez de esa contraargumentación que hace el Ministerio Público, tú quieres hablar, pides el uso de la voz, y la juez dice, no, a ver, estamos limitando el derecho de defensa, porque no estamos escuchando a las partes. Cuando un juez restringe a un abogado al hablar porque considera que no sabe, debe de dejarlo hablar para saber, una vez que concluya, saber qué es lo que quiere decir el abogado, porque yo no puedo restringir y decirle, te limito, ya no te doy el uso de la voz porque ya tengo elementos, pero tú tienes ese derecho para iniciar la contradicción. Yo argumenté, Ministerio Público debate lo que yo dije, pero falta mi contraargumentación. Entonces, ya queda únicamente al MP lo que diga ya. ¿Y yo qué tengo que decir contra esa información que vierte el Ministerio Público? ¿Qué tal si dio información falsa que ni está en la carpeta? Entonces, ¿cómo voy a evidenciar eso? Entonces los jueces, las prácticas comunes dicen, no, ya no tiene, ya lo hizo, porque usted ya planteó algo y ya contraargumentó el Ministerio Público, o ya argumentó el Ministerio Público. Entonces ya no tiene ese derecho. Y digo, oiga, yo soy el defensor, se argumentaron nuevas cosas, se aportaron nuevas cosas, cosas que no corresponden a la carpeta de investigación. Va a depender en qué etapa procesal nos encontremos y efectivamente qué es lo que estemos haciendo. Es decir, el desahogo de pruebas. Yo quería ponerle un caso a ponderación, dos casos específicamente. Recuerdo una audiencia, usted tiene el derecho, conforme al artículo 44, para leer un dato de prueba o un antecedente de la investigación. Ministerio Público dice una información incorrecta, usted le dice al juez, para efecto de superar contradicciones o evidenciar contradicciones, le dice al juez, te voy a leer para que veas que el Ministerio Público está mintiendo.
y le dice el juez, recuerdo que el juez le dice, cíñase a lo que está diciendo en el debate, le voy a pedir que precisamente el principio de contradicción es que diga exactamente lo que está diciendo el Ministerio Público. Entonces yo creo que es una incongruencia, porque usted lo que quería era evidenciar que él está diciendo una mentira, porque la antecedente de la investigación no decía eso. Así es la cuestión práctica, es lo que estamos hablando de la cuestión práctica, tiene razón el abogado aquí. Yo ahorita lo manejé en forma genérica, pero esas actitudes y comportamientos restringen el derecho a defensa. Lo restringen. El licenciado Antonio, licenciado Hernán, quería hablar. No, solamente que Sí. bajo Sí. ese principio entonces Sí. se está limitando este derecho y no hay tal principio de contradicción. Exacto, Porque no estamos exacto, porque el permitiendo- derecho de contradicción genera hacer una defensa a tu representado, porque si no ya no argumentas. ¿Y quién te está privando de esa argumentación, de esa defensa? El juez. Y cuando decimos, juez, procedo a resolver. Cerré el debate, Sí, cerré el debate, cierro debate. ¿De qué momento nos van a otorgar la facultad de este principio de contradicción? Cuando nos están cerrando el debate. Claro, claro, y son Ahí- criterios diversos que manejan los jueces a su antojo. Abogado Ignacio, y luego sigue el abogado Antonio, por favor. Le debo minutos, abogado Ignacio, por favor. Comentaba el licenciado Israel sobre el hecho que la juez prácticamente te dice, ¿sabes qué? Ya no sigas hablando, abogado. Ya tengo material suficiente para resolver. Inclusive, momentos antes vi un video que aparecen ustedes dos en esa audiencia precisamente, donde la juez dice, ¿sabes qué? Ya no hables, ¿no? Y sobre todo se enojan. Pero, vaya, hay criterios de los jueces diferentes. Por ejemplo, en el que ustedes subieron al video, la juez les dijo, ¿sabes qué? Ya no hables porque ya tengo material suficiente. Pero como dice Rodolfo, o sea, si tengo tal vez más cosas que decir, Claro. tengo una contradicción de peso, de fondo, ¿por qué no me dejas hablar a mí? Tengo mi derecho a hablar, pero también tengo el derecho a defender a mi cliente. Me estás cortando ese derecho y por lo tanto estás dejando interesada en defensa al muchacho. Así es, indefensión. Eso, amigo, fíjate que aquí en Tlaxcala, no voy a dar nombres, pero hay una juez que, contrario al criterio que tomó la juez, pues les dijo a ustedes que ya no hablaran porque ya tenía material suficiente para cerrar su debate y para resolver. Hay una juez específicamente que da pie a muchas intervenciones, pues tan solo en un control de detención, 5 intervenciones del MP, 5 intervenciones de la defensa, y todavía al final dice ahí algún punto que no quedó vertido, controvertido, claro. Si dices levanta la mano yo, no, pues habla. Si te contesta el Ministerio Público, habla. Y parecía un contradictorio interminable, pero bueno, no deja nada al azar esta juez. Pero hay otros más que dicen, bueno, ya los escuché hablar, tú, Ministerio Público, pusiste tus datos de pruebas, o está en la vinculación, todo muy bonito. Tu defensor también ya dice válido tu contradictorio, ya expusiste tus datos de prueba, tus argumentos, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Que es algo muy importante que está sucediendo aquí. Que la juez ya escuchó al Ministerio Público, ya escuchó al defensor. Ok, vamos bien. Termina y dice la juez, bueno, les vamos a ver a las partes que esta juzgadora, pues, no tiene a la mano los documentos o la carpeta de investigación y que únicamente va a resolver conforme a lo debatido. Pero en este momento le requiero a la representación social para que me dé lectura íntegra de constancia A, constancia B, constancia C. Y bueno, dices, ya habló el Ministerio Público, ya habló el defensor, pero al final se cierra con broche de oro diciendo, como yo no tengo acceso a las constancias, Ministerio Público, por favor, léame, pero no dice, debe contenido como datos de prueba, no hace referencia al contenido, no. Se dice, léame textualmente el párrafo informativo, léame textualmente la entrevista del testigo, léame textualmente la entrevista del último ofendido. Entonces, bueno, por una parte, pues, ustedes tocó que parte del derecho de seguir hablando, pero ahí es que te dicen, no sabes qué, y está contradictorio, pero no tengo información suficiente, entonces léeme las constancias.
Es muy buena experiencia, Ignacio, es muy buena experiencia. Creo que hay principios del sistema de corte adversarial y hay características. En ese sentido creo que es muy buena tu intervención. Fíjense, el artículo 66 se los voy a leer para entrar en contexto. Ahorita, Antonio, si me permite, abogado Antonio, les voy a leer y ya enseguida le doy el uso de la voz, si me lo permite, por favor. Dice, el artículo 66, intervención en la audiencia. En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en Derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como defensor. Dice, punto, es otro apartado. El Ministerio Público, el imputado, su defensor, así como la víctima ofendido y su asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el órgano jurisdiccional, lo cual podría concluir que si dice intervenir y replicar, pues por lo menos es una vez, ¿no? Intervenir y replicar, pero cuando te callan y no te permiten ejercer el principio de contradicción, pues sí hay una violación incluso a la garantía de defensa técnica y adecuada y al principio de contradicción. Adelante, licenciado Antonio, por favor. Es correcto lo que acabas de afirmar, licenciado Rodolfo. En lo personal, bueno, las audiencias y las experiencias que usted ha llevado, lo único que han generado, tanto en fuero federal o fuero común, es réplica y cierro debate. Literal, en la audiencia que acaban, el meme que aparece por ahí en redes sociales, en el tema de que ustedes después el derecho a la defensa técnica y adecuada a favor de su representado. Efectivamente, distritos judiciales de Puebla, del estado de Puebla, hablo del estado de Puebla, su servidor litigado del estado de Puebla, fuero común y fuero federal, solo es la réplica. ¿Contrarréplica? Contrarréplica. Dúplica y contrarréplica. Hicieran debate, réplica, y se cierra debate, nada más, 2 intervenciones por cada parte. Oigan, creo yo, no vi el desarrollo total de la audiencia de aquellos abogados, pero lo que sí puedo decir que sí siento que fue cortado su debate, porque si ustedes, en este caso, aquellos defensores argumentaban que querían hacer el uso en este caso, del principio de contradicción, claro, fue criticado aquella defensa a favor de su representado. Si bien es cierto, había el Ministerio Público generado alguna argumentación cuando su primera intervención era el derecho para generar la réplica o contrarréplica, pero en lo personal solamente es la argumentación réplica y cierran debate. Muchas gracias, abogado. Mira, o sea, es muy compartado, muy cuadrado, muy sistemático, solo 2 intervenciones y ya. Y me ha pasado exactamente lo que yo vi en el video. Tengo información suficiente para resolver. Llámese si es una vinculación, si es un control de detención, o al efecto digo, porque por lo que yo me percaté, lo poco que he observado en mi experticia, en mi poca experticia del sistema acusatorio, porque así lo puedo llamar, yo no puedo decir que soy uno de los grandes operadores, y tampoco soy de aquellos de los de alto impacto, simplemente puedo decirlo por compartir la experiencia que su servidor puede llevar, y eso es lo que yo he notado y me ha sucedido. Esa es la situación, lo que puedo aportar, compañeros. Yo creo que hay muchos abogados que tienen destrezas, tienen habilidades. Hace rato, o hace tiempo me decía el abogado Israel algo cierto, el sistema está mal. El sistema está mal porque la ley posiblemente tenga muy buenas cosas que rescatar, pero el sistema y los operadores, mientras no estén bien, pues vamos a tener este tipo de prácticas. Bueno, rápido advierto 2 principios que quisiera que también están vinculados con este tema. 2 principios, dice la ley en el artículo 354, aunque es un dispositivo que tiene que ver con el juicio oral, pero advierto 2 principios que pudieran ser aplicables en todas las audiencias. Una es que dice, los jueces deben de impedir intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, dice, sin cortar para ello o por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Entonces, hace rato hablábamos precisamente de la situación de que si sabe o no sabe, ¿no? Y también en este particular es muy frecuente que te digan, no sabe este abogado, lo voy a sacar, advierto que no sabe. Ya lo habíamos establecido, precisamente el artículo 123
lo voy a checar, el 121, perdón, garantía de defensa técnica adecuada, dice que la actuación correcta es prevenir al imputado, pero si el imputado se niega a cambiar de defensor, pues el defensor debe de continuar. Y entonces en esta situación de la libertad de defensa, creo que lo correcto que tiene que hacer el juzgador no es prejuzgar sobre si sabe o no sabe, porque el juez no es señoría, como bien lo dice el abogado Israel. El juez es una autoridad judicial. Entonces incluso hasta sus resoluciones, sus acuerdos o sus decisiones son susceptibles de recursos. Está el recurso de revocación, etcétera. Y en ese sentido quiero iniciar sus comentarios de prácticas frecuentes. ¿Será real que el juez sea señoría, que sea realmente señoría y no tenemos que decirle nada y que realmente él es un dictador del debate o es un director del debate? En ese sentido, quisiera escucharlos. En lo personal, perdón, retomando la voz, igual estilizado de Rodolfo, considero que no ese es el término de señoría, digo, la investidura que se tiene, realmente es un director nada más de la audiencia. Lo traigo a alusión también porque yo creo que de los 490 artículos que maneja el Código Nacional, no refiere el tema de su señoría, siempre se habla de los sujetos procesales de acuerdo a los artículos 105 del Código Nacional. Referimos del órgano jurisdiccional de control. Jamás, salvo que en mejores experiencias de abogados, escuchemos que el término de su señoría, como la reverencia hacia él. Es como cuando vamos a recibir la audiencia, abogados. Se refiere a la audiencia, vamos a ver por qué tenemos que ponernos de pie, la reverencia total. Yo no sé, no entiendo realmente ese estilismo, ¿vale? Bien. Tenemos que ponernos de pie para poder que pase nuestra señoría Lucía. Nosotros somos simples mortales que claro. tenemos que obedecer a la investidura que nos da, que nos atañe, pues llegó la supremacía. Entonces considero que realmente es una violación. Entonces es una lucha de egos, ¿no? O sea, creo que vamos, aquellos títulos de noblezas que tanto se luchó en contra de desaparecieron. Claro. Abogado Real quiere hablar, ¿no? Creo Claro. que por ahí la Constitución dice algo, ¿no? Es muy buena la explicación del licenciado, muy atinada, es el funcionario judicial encargado, denominado juez, es un operador, y bien lo dice, ya analicé todo el Código Nacional y no hablamos de señorías en ninguna legislación, y bien lo decía, desde la Constitución de 1824 se quitaron los títulos nobiliarios, del 4 de octubre de 1824. Entonces, ¿qué pasa hasta ahorita? Que seguimos implementando esos términos de su majestad. Parece que seguimos conservando un pensamiento medieval, un pensamiento de los señores feudales. Lo cierto es que recordemos que ya tuvimos una independencia, que el sistema económico ha evolucionado también, que el derecho también ha evolucionado, que tenemos los cambios que se están dando ahorita, que igual traíamos un derecho muy arcaico, hablamos desde Roma, o sea, venimos arrastrando todo el pensamiento y las sociedades van cambiando, las necesidades van cambiando, y ahorita vemos que está evolucionando el derecho, con las nuevas tecnologías y en la protección de derechos. Entonces, las prácticas comunes, muy acertadamente lo dice el abogado, llegar, póngase de pie, siéntese, hábleme, incluso hasta los jueces, por esas prácticas, hábleme correctamente. No me hable duro. No me hable duro. Oiga, abogada, estoy emocionado, manejo el tema acá, me estoy acordando. Son emociones también los que estamos litigando. Recordemos que cuando estamos sentados con el cliente y al escuchar las manifestaciones del Ministerio Público, ¿qué nos viene a la mente? La defensa y los argumentos que están dando y del material que yo tengo. Entonces, organizar la idea y empezarla a explicar. Entonces, si me retienen, por el simple hecho de que
de que ya me quiere callar porque hablo fuerte, ya me quiere callar porque cree que no sé, o sea, ya estamos perdiendo el sentido que es la justicia, administrar justicia tanto a la víctima y también al inocente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, les voy a contar esta práctica que nunca la voy a olvidar en mi vida, nunca la voy a olvidar. En Guanajuato llego, me siento, nos levantan, nos sientan, y cuando me dan el uso de la voz empiezo a hablar sentado, y la voz me dice, licenciado, ¿por qué es irrespetuoso? Y cada que yo hablaba me tenía que levantar. Entonces, esa es una práctica que nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar. Adelante. Nada más un pequeño comentario. Adelante, no, adelante. Ahorita rematamos este tema. Disculpen la interrupción. ¿Podrían verificar de nuevo el audio de live? Se acaba de ir. Estoy en secuencia con él. Por favor. Ok. Bien. Está escuchando, está fluido. Muy bien. Bien, vamos a verificar eso. Vamos a verificar. ¿Quién lo puede verificar, por favor? Sí, se escucha. Ok, correcto. Sí, sigamos. Bien, Vamos bien. Bien. Disculpen. Entonces, Bueno, cuando yo decía, bueno, bien. sí, Bien, miren. Quiero hablar, Antonio. Antonio, por favor. ¿Y tú quieres? solamente para terminar el último comentario, abogado, yo digo que es básicamente es entender, siéntese, cállese y obedezca, literal. Y yo he escuchado a varios operadores de los que se dicen ser doctrinarios, especialistas, a utilizar ese término, inclusive hasta el de justicia, dirigirse ante juez de control como su justicia. Realmente seguimos con la reverencia. De verdad, he visto índices de abogados que se dicen máster en el sistema acusatorio, justicia. Entonces, formas parte del estilismo, realmente. No se supone que venimos vamos contra aquello, a acabar con el viejo sistema. Yo tengo videos, los puedo compartir alguna operadora, dice ser operadora del sistema, y se dirige así con esos términos de la fiducia, causia. O sea, realmente, sabemos qué significa indicar respeto, la reverencia. Pero bueno, nada más. Claro. Bien. Por ahí vi ahorita les doy la voz dentro rápido. Por ahí vi una plática del Reino Unido, un juez del Reino Unido lo invitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interesante su plática. Rescato dos cosas que me gustaría que comentaran el licenciado Marco y luego a continuación el licenciado Ismael. Que el sistema de justicia es un triángulo: Ministerio Público, el abogado y el juez, y solamente somos roles procesales. Debe de acabarse ese ego en las salas de audiencias penales. Ese ego es retrógrada. Y creo que desde esa dimensión, pues nada nos corresponde hacer nuestras funciones y nada más. Aquí no hay abogados, aquí no debe pues debe eliminarse todas esas prácticas de los jueces, de que te quieren denigrar o te quieren hacer quedar mal con tu cliente. Licenciado Marco Antonio, por favor. Sí, nada más en cuanto a este tema, un pequeño breviario. En realidad, estos estilismos que estamos llamando o que hemos denominado en esta plática estilismos, en realidad son excesos de los jueces que nos llevan a un sometimiento dentro de la audiencia. A lo mejor no es importante, o a lo mejor desde el punto de vista jurídico dijéramos que no es tan importante, pero ese estado psicológico que debe tener el defensor para poder argumentar la defensa de nuestro representado, en caso de que sea el imputado, pero en caso del asesor, que de la víctima, también nos están sometiendo. Levántate, párate, cállate, habla, no hables. Nuestro Código Nacional marca algunas reglas que debe seguir ese director, ese operador del sistema penal acusatorio, que en este caso es el juez de control o de juicio oral, que debe ceñirse a esas reglas, porque todo actuar de la autoridad tiene que ser a la luz del debido proceso y el acceso a la justicia, y una justicia efectiva. Pero son cuestiones que nosotros, como litigantes, si no manifestamos, no argumentamos, seguimos permitiendo, van a seguir sucediendo. Y todo tiene que ser a la luz del debido proceso y el acceso a la justicia, y velando por nuestros derechos como litigantes de nuestro trabajo, que sea el respeto a nuestra dignidad, que dice no sabe, te estigmatiza desde ese momento y tu cliente te mira, ¿de veras mi abogado no sabrá? Porque lo está diciendo el juez, ya te estigmatizó. Sí. Y no puede estigmatizar.
no puede discriminarte porque es un acto discriminatorio Así es. que tiene que respetar el operador del sistema penal acusatorio. Gracias. Gracias Marco. Pues, Sí, bueno, solamente una experiencia, yo tuve un jefe que decía que mira el juez cuando estés hablando, no le hables fuerte, casi el sometimiento que mencionaba aquí el abogado. La ley es muy clara, la ley adjetiva dice sujetos procesales, Así como es. bien lo mencionaba, en ningún momento dice su señoría y qué facultades tendrá de someternos. Al contrario, somos sujetos que debemos de intervenir en el proceso. Entonces, estos estilismos somos nosotros mismos quienes estamos permitiendo Exacto. que continúen. Y Exacto. entiendo entonces el objetivo de este grupo es este respaldo para ir y romper estos paradigmas que nos vienen imponiendo, con todo respeto, los abogados activos, ¿no? Que vamos con esa audiencia y nos dicen incluso hasta cómo pararnos. Debemos de cambiar estos estilismos y somos nosotros, operadores del sistema, vamos a romperlos de acuerdo a la ley, no más, como mencionaba el abogado. ¿no? Muy bien, me gustó mucho. Comparto la idea. Creo que el... Abogado Ignacio, por favor. Sí, también solo comentar que así como hay jueces que les gusta que les digas su señoría, señor juez, su CIA, otros tu CIA, también hay jueces, por ejemplo, jueces de Mexicali, me toca ir a audiencia, pues va a pasar el juez, ¿no? Me levanto y dice el juez, no hay necesidad, sigan sentados. Prácticas, ¿no? Claro. Uno va del centro de la República a esos lugares y está esperando a lo mejor una formalidad, pasa su señoría, y no. Incluso, por ejemplo, en Tijuana, pues uno está acostumbrado a que el auxiliar de sala, pues vaya guiando, ¿no? A ver, va a pasar su señoría, párense, o por favor de pie, o lo que quiera, ¿no? Me toca una audiencia con un juez de Tijuana y de la nada él entra a la sala, o sea, sin previo aviso del auxiliar de sala, él entra. Pues quisimos levantar, poner el pie y dice, no, abogado, no es necesario, si aquí no estamos en una corte como antes. No se levanta, no es necesario, tomen asiento. A ver, amigo del Ministerio Público, compañero del Ministerio Público, preséntese, por favor. Nada más puro nombre, ya sabemos quiénes son o qué cargo vienen a desempeñar. Nada más puro nombre, por favor, rápido. Entonces, así como hay jueces que sí tienen muy arraigadas ciertas formalidades o protocolos, hay otros que son más prácticos, más dinámicos y da confianza Claro. en exponer, da confianza en interrumpir. Sí. Decía el licenciado Israel, y bueno, es que la juez, por ejemplo, tú sabes que tiene materias silencio, abogado. Hay jueces que están resolviendo y tú con la confianza de su señoría, perdón, pero el día de saneamiento parece ser que, si no mal recuerdo, usted dijo un mandato mal. Sí, abogado, muy amable, gracias. Son cuestiones, estilos de cada juez, de cada abogado, ¿no? Pero bueno, hay que, a veces dijeran, a la tierra que puedes hacer lo que vienes, ¿no? Eso de cada quien. Es todo. Pues, ¿lo cortamos o continuamos, abogados? Rápido, díganme. ¿Qué dices, Antonio? Tiene la capacidad de continuar unos 30 minutos más, licenciado. Si ustedes gustan, pueden hacerlo. Nos agotamos. ¿Sí? Bueno. Otro tema importante, seguimos en la cuestión de la defensa, es la audiencia inicial. La audiencia inicial son un conjunto de procedimientos, un conjunto de etapas que la conforman, forman parte de la audiencia inicial. Ahí es la imputación, medidas cautelares, la vinculación a proceso. En esta etapa de vinculación a proceso, quisiera tocar un tema muy importante, también que está relacionado con el ejercicio de defensa. Recordemos que una cosa es el dato de prueba y otra cosa es el medio de prueba, precisamente de manera muy sintética y muy rápida. Un dato de prueba está en el 260, 261, 262 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero el dato de prueba no habla, o sea, el dato de prueba es esto, es algo escrito. El medio de prueba es la manera en la que se incorpora a la audiencia o al juicio, a través de un testigo, a través de un perito, y luego evidentemente ya la prueba es cuando se le quiere dar o otorgar una valoración jurídica a través de la libertad lógica, de la experiencia. Ahora, en de la experiencia, no, de la cuestión lógica, que es la ordenada estructuración de las ideas. Hay una audiencia, por ejemplo, si se va a determinar sobre la vinculación a proceso, recordemos que puede ser en 72 horas o 144 horas, la cuestión de la ampliación. Y dice la ley en el artículo 314, el párrafo segundo, que exclusivamente en delitos que ameriten prisión preventiva u otra personal se pueden ofrecer medios de prueba. Y que la continuación de la audiencia inicial precisamente va a comenzar con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o con el desahogo de los medios de prueba. Y aquí hay una importante circunstancia que destacar. Dice que se tienen que justificar, o sea, se tiene que justificar la pertinencia. En este tópico creo que es bien importante que los jueces adopten las medidas necesarias, por ejemplo, cuando se va a desahogar medios de prueba, porque se trata de cuestiones que afectan a la libertad personal del imputado. Y muchos jueces tienen la idea errada de que se debe de justificar, que la pertinencia, que si son medios de prueba necesarios, suficientes. Y creo que pues la pertinencia es lógica, la pertinencia es que quieres sacar a tu representado, porque una de las cosas que afectan más a este nuevo sistema, precisamente al principio de presunción de inocencia, en su doble aspecto, como regla de trato procesal y como estándar de prueba, es precisamente la cuestión de la prisión preventiva oficiosa. O sea, por default ya toda persona a veces señalada con un arma de fuego ya se va a la cárcel, y cualquier persona en general que está señalada por un delito de los del 19 constitucional. Entonces yo creo que aquí el juez sí debe de ponderar que se trata de una situación en donde está vulnerándose la situación de la libertad personal, y muchos jueces tienen la costumbre de que tienes que justificar necesariamente la pertinencia del desahogo de medio de prueba. En ese sentido, quisiera que me dijeran sus experiencias en torno a este tema. Por favor. La justificación del medio de prueba, porque dicen, dato de prueba no es necesario, pero si quieres pagar medios de prueba, sí los tienes que justificar. Y muchas veces, si a su criterio absurdo no los justificas, pues no puedes pagar medios de prueba y tu representado se queda en la cárcel. ¿Quién quiere hablar? Sobre el particular, licenciado Antonio. Perdón, abogados. Mira, en lo personal he intentado ofrecer medios de prueba, y lo que he considerado y lo que yo he vivido, y por experiencia lo puedo mencionar, que la mayoría de jueces te dicen que no existe la pertinencia por cuanto hace a que yo considero, lo que he visto que ya son tan cuadrados, solo hacen réplica de los datos de prueba que ofreció el Ministerio Público. No quieren entrar en estudio, en este caso, en el principio de contradicción, para efecto de que no, su vinculación ya va a estar trabajada. Me ha tocado presenciar, inclusive en materia federal, he visto cómo se han desahogado medios de prueba, y lo que ha hecho inclusive jueces de control en materia federal, solo hacen réplica por cuanto hace los datos de prueba que enumeró el Ministerio Público cuando hizo la acumulación de imputación. Eso es lo que yo puedo determinar, porque refiere que no tienes la pertinencia, inclusive cuando hablas de prisión preventiva. Un ejemplo. ¿De otra persona? De uso exclusivo. Es el común desde que se acabó el rango constitucional, el 19 constitucional el año pasado, si no me recuerdo. En abril del año pasado. Entonces, esos son lo que realmente me ha tocado así, literalmente, ver cómo el juez de control en los argumentos, en cómo se está haciendo el desahogo,
inclusive en la contradicción, ¿cómo está? Inclusive hasta bostezando, ¿eh? Yo, porque no fue mi audiencia, yo en aquella ocasión fui como público, porque bueno, posiblemente iba a tomar el asunto, no me subí, tampoco fui litigante, pero me ha tocado presenciar esa situación. Entonces, esa situación, aquí también me interesa que bueno que lo haces referencia a un buen abogado Rodolfo. Yo fui cuando su servidor empezó a estudiar el sistema acusatorio, yo reitero, no soy experto, había que tiene la acotación de los criterios, dato, medio, dato de prueba, medio y prueba. Antecedente Me dijeron, ¿sabes qué? De las 3 etapas del sistema acusatorio, me dijeron, de la audiencia inicial e investigación complementaria son datos de prueba, en la etapa intermedia son medios de prueba y en juicio son pruebas. Claro, que eso es esa idea que me empezaron en este caso, a implementar o a compartir, pues, obviamente es algo raro, porque si bien es cierto, como bien lo refieres, en la aviso de vinculación a proceso es un mini juicio. Un mini juicio. Y por lo tanto apopera lo que bien acabas de acotar, los 314, exclusivamente los criterios de prisión preventiva. Y en ello, yo he visto la mayoría que según a criterio de los jueces de control, que no quieren admitir, según no se justifica la pertinencia en un medio de prueba, porque realmente nada más hacen réplica de los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público. Eso es lo que yo puedo aportar con ellos. Y lo que yo he visto, y yo les lo así literal, hay veces que ya pasan haciendo anotaciones, en otras tipos, ni siquiera pues una anotación el tema de los argumentos vertidos por parte, en contradicción por parte de la defensa. Es lo que yo he vivido con ellos. Excelente, abogado. Yo también coincido con usted. Ignacio. Bueno, volvemos a lo mismo, criterios de cada juzgador bien diferentes. Me tocó ver alguna vez en un juzgado penal federal, así como público, y quisieron desahogar un video, estaba en su DVD. Para mí esa vez fue tan dinámico la forma en que lo hicieron, porque bastó con que únicamente el abogado defensor dijera, señoría, esta defensa cuenta con un DVD que contiene un video respecto de la detención, considero que la detención fue ilegal, y me gustaría que se pudiera reproducir el video. Sin más pronunciamiento, el juez dijo, adelante abogado, permítanos, ¿ustedes sala por favor el video? ¿Contienen DVD? Sí, señoría. Y contienen la reproducción del video. Sin más. Lo proyectan en la pantalla, el abogado mismo iba a desahogar su video, mire, señor juez, en el task aprecia esto y esto. Algo muy dinámico, algo muy fácil, muy práctico, pero hay ocasiones que inclusive hay jueces que retoman el dato de prueba. Hay jueces que te están confundiendo, ese artículo que acabas de comentar, Rodolfo, donde dice, bueno, vas a tener que justificar la pertinencia en la audiencia de imputación para medios de prueba cuando el hecho sea de prisión preventiva oficiosa. Toca alguna vez también observar cómo el defensor dice, ¿sabe qué, señora juez? Tengo este dato de prueba consistente en la entrevista de Juan Pérez, en la cual se desprende esto y esto. Solicito que sea incorporado a la presente. Y en ese momento lo interrumpe la juez y le dice, el Ministerio Público pronúnciese sobre ese dato de prueba que acaba de manifestar la defensa. Y el Ministerio Público dice, no, juez, es que no lo estoy incorporando conforme a las reglas de litigación y conforme a las reglas que establecen para juicio oral. El abogado no debe incorporar un documento de entrevista de esa persona. Se le hace el comentario, es que no se está incorporando el documento, se está incorporando el contenido como dato de prueba. Dice, no, es que conforme ese artículo dice que tanto para dato de prueba como para medios de prueba debe de especificar qué es su pertinencia. Criterios de cada juzgador, en este caso es el juez, su resolución fue impugnada, al final el tribunal avanzado dijo efectivamente, desestimó ese dato de prueba indebidamente. Bueno, a comparación del juzgado federal o juez penal federal, donde él ni siquiera puso a consideración o a debate la pertinencia de ese DVD, lo reprodujeron y se llevó a cabo su análisis. Es mi comentario. Muchas gracias, abogado Ignacio. Adelante, señor Rey. Es bien cierto lo que dicen todos los abogados y la vida práctica nos lo demuestra. Por ejemplo, en la audiencia inicial
lo que decía el abogado que me antecede. A ver, ¿qué tiene que decir el Ministerio Público con el dato medio de prueba que está aportando? Pues que estamos hablando de la audiencia inicial, ¿eh? Dice, no, pues que el MP, que el defensor no me corrió traslado. Ah, porque no le corrió traslado antes de la audiencia. Antes de la audiencia, pues ya se quedó usted sin pruebas. A ver, ¿cómo es eso? Los estoy ofreciendo en la audiencia y el código dice, se ofrecerán en ese momento. No, porque tenemos que tener las reglas de juicio. Y ni siquiera dices. Y no dices. Entonces, ¿se imaginan cómo se está cortando el derecho de defensa cuando usted habla de un asunto muy práctico, donde dicen, oiga, juez, mire, conseguí esto, ¿qué tiene? Esto. Y lo reproducen. Y lo reproducen. Y lo que estaban diciendo de la pertinencia, a ver, ¿cómo vamos a saber si es pertinente? ¿Cómo vamos a saber si es pertinente? Si no se desahoga. Si no se desahoga. Pues sí. Es decir, Es prejuicio. por ejemplo, se le dice a un juez de control, oiga, es que se da este video porque de acuerdo al lugar de los hechos, refieren este espacio y el video demuestra que no cometieron el hecho delictivo. No, justifíquenme la pertinencia. Pues que no ocurrió el hecho delictivo. Se le está diciendo. Entonces, ¿qué más quiere? O sea, se le está aportando, se le está dando la información. Y yo digo la audiencia inicial. ¿Se imaginan la carga que tenemos nosotros los defensores públicos o particulares? Sin aparato del Estado, sin herramientas tecnológicas como lo tiene el Ministerio Público, como lo tienen sus operadores de investigación tecnológica y lo que sea. Nosotros en 72 horas o en 144 horas podamos aportar algo tecnológico. Entonces, las cámaras, las grabaciones. Piden muchos requisitos. Por ejemplo, ahí nos acordaron un escrito donde dice, le digo, avísele, quieres el oficio a tal persona para que remita cámaras. Un recordatorio, y me dice, no se lo puedo girar porque no tengo constancia de que lo recibo, porque por conducto de mí me obligaron a que yo lo fuera a presentar. Lo presento y les digo, solicito apercibimiento, tenemos horas, son solo horas. Dice, no, porque yo no veo ningún logotipo de la empresa que se envió, le corresponda y pues yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron. Bueno, si tú eres el órgano judicial, el que tiene el aparato para hacer esa actividad, pues ejecútalo, ¿no? A través de los mecanismos, pero no vengas en un tiempo de 144 horas, vayas como juez diciendo que no, cuando es simple la solicitud, Y uno de los estilismos es que, no le corriste el traslado y la experiencia práctica que están haciendo por ahí los MPs, para cumplir, pues no te reciben, y más con esta contingencia. Ven que se están escalonadas, 2-3 días, una semana no viene, 2-3 días, una semana. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque ahora pues, no lo reciben y ya en audiencia dicen, no, pues ni modo, si te quedas. Lo están haciendo mucho en Puebla. Excelente, me parece un muy buen comentario. Yo creo que hay que analizar la lógica del nuevo sistema. El Ministerio Público tiene su oportunidad para integrar una carpeta de investigación. Muchas veces cuando son delitos graves, pues obviamente no te van a dar intervención, a menos que, como dice el artículo 218, ya seas sujeto de un acto de molestia y ya puedas participar en la carpeta. Ahora, ella tuvo todo un tiempo para generar los datos de prueba, los datos de cargo. Recordemos que el estándar ahora es de hecho delictivo y de posible participación, que es una enorme diferencia cuerpo del delito y probable responsabilidad. Ya de posterioridad a lo mejor lo van a tocar ustedes, pero cuando llega la audiencia que se le imputa, evidentemente la persona a veces es por orden de aprehensión, un delito de prisión preventiva oficiosa, ni siquiera sabe. Es un absurdo que diga el juez que tú le tienes que correr traslado al Ministerio Público cuando él ya tuvo una oportunidad para haber generado su teoría del caso a través de datos de prueba
necesarios para acreditar su teoría del caso. Ahora, te toca a ti ofrecer medios de prueba de descargo, no debiera ser por el principio de presunción de inocencia, pero bueno, está así en la ley y está bien, porque como decía el licenciado Antonio Aguilar, una opinión muy destacada es que es como un mini juicio, ¿no? Precisamente pues porque ya va a tocar la libertad personal de una persona. Entonces, desde esa lógica, el artículo 314 y 315, si ustedes los leen en su integridad, no dice que se le deba de correr traslado a la autoridad ministerial. ¿Lo puedes leer? ¿Mande? ¿Lo puedes leer? Claro, ahorita lo voy a leer. Incluso, nada más acoto esto y lo leo para que después haga la intervención inmediata. Incluso, yo creo que el ejercicio práctico, donde el Ministerio Público va a tener el derecho de contradecir lo que nosotros tenemos, porque evidentemente ellos ya tuvieron un derecho de aportar pruebas, nosotros como defensores, ese momento es precisamente el contrainterrogatorio. ¿Que a poco le tienes que generar? Todas las entrevistas que generaste se las tienes que dar, o los peritajes, o las videograbaciones, ¿no? O sea, por eso precisamente hay que entender la naturaleza del desahogo de medios de prueba, porque el medio de prueba es el que va a hablar ahí, y cuando hable, ese es el valor que se le va a dar a la persona que esté hablando, porque es la forma en la que se introduce el dato de prueba, a través del medio de prueba, y para eso está el contrainterrogatorio. Incluso el contrainterrogatorio es más libre que el interrogatorio. Ahora, desde esa dimensión y desde esa lógica, primero voy a leer lo que dice el artículo 314-315, porque me parece muy importante tomar lo del correr traslado. Se los vamos a leer todo para que vean que no dice correr traslado y que es una cosa que inventaron los jueces, y que incluso por ahí nos tocó en una audiencia que una juez nos decía que es descubrimiento probatorio. Lo que para como descubrimiento probatorio. Y yo le decía, eso solamente es de audiencia intermedia. Incluso si lees el artículo 114-115, dice que las reglas para el desahogo de medio de prueba son las del juicio oral, son las mismas. Pero incluso, sean lógicos, para llegar a juicio oral hay una audiencia intermedia, una audiencia previa de admisión y exclusión de medios de prueba. Claro. Entonces no podríamos equiparar las mismas reglas que dicen ellos, que es de correr traslado, de las que ya se tuvieron a lo mejor en la audiencia intermedia la oportunidad para debatir sobre pertinencias, ¿sí?, a las de esta parte donde tu cliente está privado de su libertad y tiene 144 horas para resolver. En su caso, lo más amplio, 72, ¿no? lo más amplio. Sí. Al licenciado Israel lo obligaban a presentar, entonces todo el aparato del Estado tiene miras a premio 104 que el Correo Nacional, y lo obligaban a presentar unos videos de unas morales sin medios de apremio. Entonces voy a leer todo para que lo podamos entender. 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrá, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que considere necesarios ante el juez de control. Primer párrafo. Segundo párrafo. Estamos hablando de datos de prueba. Primer párrafo. Segundo párrafo. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifique que ello resulta pertinente. O sea, está hablando de un principio de pertinencia, pero ya lo dije. Esa circunstancia de pertinencia pues es precisamente para, como decías Nacho, el abogado Ignacio, pues una cosa es sin formalidades, sin tantos requisitos. Es una cuestión muy subjetiva. Y muy subjetiva además, porque dice pertinencia, pero pertinencia se considera es pertinencia. impertinente. Exacto. Como la objeción, Lo es lógico, impertinente. lo lógico Quiero de llegar a un lo fin. lógico de lo impertinente es que yo quiera incorporar un video del día 10 de julio y el hecho delictivo fue el 20. O sea, eso es muy lógico, ¿no? Lógico. Pero la pertinencia, no, es que no lo hizo neta. Espérese. Sí nos vamos a entender. ¿Sí? Perdón. No, está bien, abogado. Qué bueno que lo toca. Siga, porque es una. Igual lo de las objeciones sobre el sistema de impertinente también es la misma cosa. 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial
comenzará con la presentación de los datos de prueba. Atento aquí, presentación, los Ahí anuncios. está. Aportados por las partes, o en su caso, con el desahogo de los medios de prueba. O sea, estás hablando de que ya por default, ya en automático es Ya. desahogo de medios de prueba que hubiera ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este código, y ya lo leímos. Fue el anterior. Para tal efecto, fíjense acá, algo bien importante destacar, dice, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Habla de desahogo. Desahogo, no dice sobre admisión, Admisión. que tengas que correr Es traslado. otra cosa. Desahogada la prueba, si lo hubo, se le concederá la palabra en primer término al MP, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. ¿Quién quiere hablar? No hablamos de correr traslado, no hablamos de, dice, las reglas de desahogo, dice el licenciado Rodolfo acá, no estamos en ofrecimiento, incluso es antes, ¿no? Es previo, porque dice, se le va a correr traslado, se le va a la instrucción, se le corre traslado, pero acá dice, en el desahogo estamos antes, Ya es. antes, ni siquiera acá en la intermedia, todavía ni hemos ofrecido, ¿sí me doy? Hay descubrimiento probatorio, Sí. en el otro Pues todavía no hemos no, ofrecido, apenas no, vamos a ofrecer. sí. Y ya estamos hablando de en juicio, desahogo, no decir, porque yo considero que si ya te corrió traslado con lo que vas a dar en audiencia y al final en juicio, en audiencia, en esta audiencia, La constitución de la audiencia. la continuación, en esa audiencia, te digan que no, porque no cumpliste, según ellos, en su mala No interpretación, justificaste. o en su interpretación, no le corriste traslado. O sea, son formalismos, son estilismos, son excesos, son excesos extralegales. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que aquí nada más es la cuestión de ese alcance de la palabra pertinencia, que el juez tiene esa facultad discrecional de interpretar esa palabra y le da un alcance a veces demasiado estricto, demasiado grande en perjuicio del imputado. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer los operadores de la defensa es tratar de establecer qué es esa pertinencia y cuál es el alcance que debe tener para que el juzgador no siga con esos excesos que perjudican la defensa o pudiera ser los derechos de la víctima cuando estás como asesor jurídico. Claro. Era un pequeño... Claro, y de acuerdo a lo que comenta el abogado, yo veo dos vertientes. Una, lo analizo de acuerdo al juez y que confunde. Una pertinencia lógica y ellos confunden la pertinencia lógica con una pertinencia de estilos. Es decir, en su mundo tienen ese comportamiento, el estilo, y para mí pues, no es pertinente porque... Por lo del traslado, Por ¿no? lo del traslado, a eso me refiero. Así es. A eso me refiero y a No, así ciertas lo características. interpreté. Así lo he visto, así lo he visualizado. Me tocó que un juzgador decía, pero es que la ley no me obliga. No lo obliga, pero tampoco lo estás obligando. Digo, no le quita esa obligación. Finalmente no es tácita la ley en ese sentido de decir, está obligado a admitir o no está obligado a admitir. No lo obliga, pero es su trabajo. Por la lógica que Para menciona, escuchar, por simple para escuchar. lógica, estamos pretendiendo una defensa adecuada de nuestro defendido. Y sobre todo porque Claro, estamos sí, la hablando verdad. de un derecho fundamental Claro. que es la libertad. Entonces, en ese sentido, tenemos que obligar al juzgador a que lo admita en el sentido que él quiera, pero es su facultad y es la obligación de él, porque la ley dice podrá. Bueno, porque podrá, sí podrá, ¿no? Claro. Pero es que no me obliga, pues podrá. De todos modos, tiene que hacerlo por la libertad de mi defendido, Claro. que está en juego, ¿no? Que- Yo creo que ese término de ofrecido y justificado, precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho sobre el particular de la estigmatización legal que se debe eliminar
en todos los juzgados. La forma no puede estar por encima del fondo. Y si lo que se busca es esclarecer la verdad, conocer la verdad, el juez de control no debería de prejuzgar sobre la pertinencia de ese medio de prueba en esa etapa. ¿Quieren hablar, abogados, por favor, sobre el particular? No, creo que me concuerdo nada más únicamente con sus comentarios, abogados. Claro. Ignacio. Pues no, amigos, volvemos a lo mismo, estilos de cada juzgador, criterios de cada uno, son cuestiones muy específicas. Hay jueces que, como he comentado, te dicen, ¿sabes qué? Creo que hay que dar la libertad probatoria sobre cualquier formalidad procedimental, evitar formalidades innecesarias en el procedimiento, tienen ese criterio, otros jueces que, como ustedes lo acaban de decir, pues quieren ver ese descubrimiento probatorio, quieren ver ese traslado que se debe de correr al Ministerio Público. Exacto. Pero hay algo bien curioso, porque tienes tu término ante el Ministerio Público, tus 48 horas, tu flagrancia, vas a tu audiencia inicial, específicamente ya para la etapa de la base de vinculación. Y uno como abogado vas bien inocente, ¿no? Bueno, pues tengo mis entrevistas, los hechos no suceden de esa manera. Claro.